Bueno, pues me da mucho gusto estar otra vez con ustedes, compartiendo. Me da mucho gusto la oportunidad que el Señor nos da de compartir la palabra y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué le parece? Vamos a analizar en esta ocasión la oración de Habacuc. Habacuc, un hombre de Dios, no muy mencionado en las Escrituras, no muy famoso, muy conocido, pero lo que él hizo o el corazón que él tenía fue suficiente como para que lo que hizo en este tiempo que le tocó vivir fuera nombrado en las Escrituras, para que fuera parte de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra vida diaria, de nuestra vida como cristianos. Él tenía una cualidad, bueno, entre muchas cualidades que él tenía, había una, en la que yo me quiero enfocar en esta noche, que es la de interceder. Interceder por el pueblo, interceder por las almas, que es una cualidad que si no la tenemos es muy bueno que la tengamos, que la procuremos. Él oraba en todo tiempo, oraba por las almas. Y a pesar de los tiempos difíciles en los que él vivió, él se mantenía, nunca claudicó, nunca se desvió, siempre se mantenía recto y siempre intercediendo. Y por mucho tiempo el Señor guardó silencio, el Señor calló, el Señor se mantuvo ahí escuchando, pero no decía nada el Señor. Y sin embargo él se mantenía orando y orando por el pueblo. Entonces le voy a pedir que ore conmigo y vamos a ponerlos en las manos del Señor para que el Señor hable. ¿Está bien? Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo, por esta noche, esta alabanza y esta ministración, Señor, que nos diste y que llenaste nuestras vidas, nuestro corazón, Señor. A través de este tiempo de alabanza nos confortas, nos exhortas, nos animas y nos das vida, Señor. Gracias, te damos muchas gracias por quién eres, Dios. Gracias porque te mantienes fiel y eres paciente con cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, mi Dios. Prepara el corazón, Señor, para que en esta noche podamos escuchar tu palabra y ponerla por obra, Dios. Háblanos y ministranos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y quisiera comenzar con una pregunta para cada uno de nosotros a manera de un análisis personal. ¿Qué nos motiva a orar? ¿Cuál es la fuente de donde usted hace su oración? ¿Cuál es su fuente de inspiración? ¿Será Dios su fuente de inspiración? El alabarle, el bendecirle, el exaltarlo por lo que Él es, por su grandeza, por su poder, por su majestad, por todo lo que Él representa. ¿Será esa nuestra motivación a la hora de que nosotros nos disponemos a orar? ¿O será los problemas y las dificultades que tenemos? ¿Qué será? Y es una pregunta muy personal que yo me la hice cuando estaba desarrollando este mensaje. ¿Cuál es mi fuente de inspiración? ¿Son tantos los problemas que me agobian que es lo que oro, nada más? ¿O mi fuente de inspiración es Dios? Entonces, vamos a analizar cuál es nuestra motivación. Y en esta noche pues vamos a estar viendo estos puntos para que si nuestra motivación es la problemática que existe alrededor nuestro, pues bueno, vayamos enfocándonos de una manera diferente. Los problemas y las circunstancias seguirán ahí, no se van. Hay que enfrentarlas una a una y como vayan viniendo y con la sabiduría de Dios podemos enfrentar todas. Pero nosotros no nos podemos quedar ahí, mis hermanos, solamente orando por las cosas que nos pasan. Muchas de nuestras oraciones se van en pedir. Señor, te pido por esto. Señor, te pido por aquello. Señor, te pido por mi casa. Señor, te pido por mi trabajo. Señor, te pido por mi carro. Cosas pasajeras, ¿no? O pueden ser que tú le digas, Señor, mis hijos. Señor, mi esposa.
Te pido por mi esposo, te pido por mi situación, te pido por mi dificultad. Mis parientes, Señor, que se están perdiendo. Siempre es, te pido por mis cosas, por mis cosas, por mis cosas. ¿Por qué no cambiamos un poquito el enfoque? Y no digo que esté mal. No es, lógicamente, pues a dónde vamos a acudir, ¿verdad? Y no digo que esté mal. Pero siempre, el Salmo 55:22, si me acompaña ahí, nos dice, echa sobre Jehová tu carga. Vamos a vaciarnos todo en Él. Él se encargará. Él verá la forma y la manera de arreglar todas las situaciones que tenemos nosotros. Echa tu carga echa sobre Jehová tu carga. Y Él te sustentará, te va a dar todo para que estés tranquilo. Como repito, no se irán las cosas, no se irán los problemas. Vamos a enfrentar, pero hay un enfoque diferente en la situación. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, mis hermanos, muchas de las ocasiones, nuestra problemática es la única fuente de motivación para nuestras oraciones. Y estamos tan atribulados y estamos tan cargados en esta situación que no salen otras palabras. No hemos sabido depositar sobre el Señor nuestras cargas. Y lógicamente lo que nosotros vemos enfrente es nuestra problemática. Es lo que vivimos diario. Es lo que tenemos aquí enfrente, lo que tenemos alrededor. Porque no hemos llevado con el Señor todo. Entonces, hay una situación todavía peor aún. Cuando nuestras prioridades están mal. Estamos orando por nuestras necesidades, o estamos orando por las cosas que nosotros nos agobian, pero nuestras prioridades están mal. Me refiero a esto, a que primero es Dios, primero es Dios, esposo, esposa e hijos. En ese orden. Para el varón, lógicamente su esposa, está primero Dios, su esposa y sus hijos. Para la mujer, Dios, el esposo y sus hijos, no al revés. Y están volteados los órdenes. Hay esposos, que oran por su trabajo, solamente porque se sienten agobiados porque le tienen que dar de comer a su familia, tienen que sustentar a su hija. Ya se fue mi hijo a la universidad, ya entró, mi otro hijo está a punto de entrar, y otras muchas situaciones. Y Señor, dame trabajo, Señor, dame trabajo, Señor, dame trabajo. Y como tu prioridad es el trabajo, o estas personas tienen como prioridad el trabajo, lógicamente se la pasan en el trabajo. Haciendo solamente trabajo. Y su casa, bien. La prioridad está totalmente diferente, está totalmente cambiada. Cuando primero es su esposa, primero son sus hijos. Y el trabajo, pues quién sabe, yo pienso que todavía está hasta más abajo. No pienso que sea ni el cuarto ni el quinto lugar. Hay muchas otras cosas más importantes que el trabajo. Entonces, si una persona ora por el puro trabajo, ¿y sus hijos qué? ¿Y su esposa? ¿En dónde queda? Los hijos están por allá, están por acá, están sin dirección, están haciendo lo que quieren hacer. El Facebook los está educando, el Internet los está educando. Las escuelas con sus teologías o con sus enseñanzas torcidas los están educando, y nosotros trabajando. Nuestro matrimonio quizás está hasta el borde de la separación, pero nosotros trabajando porque necesitamos trabajar. Órdenes y prioridades totalmente diferentes. Y a lo mejor nosotros podemos decir, nuestros hijos son buenos chicos. Sí, son hijos, yo tengo hijos que aman a Dios, hijos que están apegados a la palabra. Y sí es cierto, puede ser. En el tiempo que nosotros estuvimos, mi esposa y yo, que estuvimos al frente de los jóvenes, nos dimos cuenta de muchos jóvenes que verdaderamente están apasionados del Señor. Y por boca de ellos nos dábamos cuenta que en sus casas había problemas. Pero ellos estaban firmes. Pero algo pasa, mis hermanos. Si un joven en casa
no tiene un ejemplo sólido de permanencia de los padres en la palabra, si un joven no tiene una solidez, que un ejemplo sólido, que vea a su papá que está orando, que vea a su mamá que está orando, que vea a sus padres que están en armonía, que no hay problemas entre ellos, problemas fuera de lugar, siempre hay problemas pequeños, pero gritos y cosas de ese tipo, cosas que a veces ni los mundanos hacen, no deben de existir. Si estas cosas ve nuestro joven sólido en casa, puede llegar el punto en que este muchacho se aparte. Porque no hay una permanencia, una solidez, un ejemplo fuerte en casa. Hace un poco escuchaba a un joven ateo decir: crecí en una iglesia cristiana, pero al crecer me di cuenta que era mentira y me salí. En mi casa vivían una doble vida. Y era una entrevista callejera que le estaban haciendo al joven. ¿Por qué eres ateo?, le preguntaron. Y esta fue la respuesta que dio. Entonces, mis hermanos, si tenemos nuestros jóvenes fuertes, sólidos en la palabra, y tú ves que le está echando ganas tu hijo, pues échale ganas también. También tú esfuérzate, también tú edúcate, ministra a Dios, lee la palabra. Aprende mucho más para que pueda tu hijo ver un ejemplo sólido en casa y tu hijo no diga como este muchacho: es que había dobles vidas en mis papás y por eso decidí salirme. Por otro lado, si tú estás firme en la palabra y permaneces fuerte y tu hijo es un rebelde que nomás no lo aguantas y que no puedes con él, el día de mañana tu fe, tu solidez, tu permanencia, tu fidelidad a Dios van a traer a tu hijo. Eso lo va a traer. Así que esforcémonos en esto, mis hermanos. Ordenemos nuestras prioridades para que el día de mañana no estemos llorando. Las mamás, por igual que a veces ponen por encima a los hijos que los papás, que su esposo. Y para ellos sus hijos son todo. Y llega el día en que los hijos le dicen: mamá, estoy grande, ahí nos vemos, te quedas con mi papá. Aquel que tú no, que pusiste por debajo de nosotros, ahí te quedas con él porque yo también ya me voy. Y tienes una relación tan estrecha con tus hijos y a tu esposo lo dejas por allá por un lado. Y llega el día de mañana que te tienes que quedar con él solo y dices: ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Ya no tenías trato y tienes que volver a tener trato con él. Señora, arregle los problemas en su casa. Arregle las diferencias con su esposo. Queremos que nuestros hijos no sean rebeldes, pero nosotros somos rebeldes en casa. Queremos que nuestros hijos no sean contestones y nosotros somos contestones y gritones en casa. Recuerden que nuestros hijos siguen nuestros ejemplos. Nuestros hijos nos están viendo en todo tiempo. Yo le aseguro, tanto a padres o a madres, que si ordenamos nuestras oraciones, si ordenamos la forma en que nosotros nos dirigimos, tanto el trabajo como nuestros hijos van a estar seguros. Para muchas personas estas son las motivaciones, toda la problemática que existe alrededor de la familia. Y a estas y otras muchas más que usted conocerá o sabrá o habrá oído, o que le hayan pasado también. Pero hay un orden, hay una motivación correcta. Y esta motivación es el Señor. Echar sobre Él nuestras cargas y Él nos va a dar orden. Hay un nivel más alto para que nosotros oremos. Y es lo que hacía este profeta. Nuestras oraciones
al que cada uno de nosotros tiene que llegar, o este nivel al que cada uno de nosotros tiene que llegar, es el de hacer a un lado todas nuestras peticiones personales, todas las cosas que nosotros queremos y las problemáticas a las que nosotros nos estamos, y poner los problemas de los demás y las dificultades de los demás por encima de los nuestros. Esto es lo que es interceder, esto es lo que Habacuc hacía. Él ponía por encima de sus necesidades las necesidades de la nación. Tomamos nuestras necesidades, las hacemos a un lado y damos nuestro tiempo y parte de nuestras vidas en favor de los demás. Y este ejemplo lo tenemos desde la antigüedad. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios que se desgastaron, que entregaron sus vidas, que entregaron mucho tiempo orando, mucho tiempo de rodillas en favor de la nación, para que el Señor hablara y para poder ministrar al pueblo. Muchos de ellos arriesgando sus vidas, muchos de ellos entregándola como el Señor Jesús. Acompáñame a Marcos 10:45, por favor. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a leer otra vez. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. En versículos anteriores vemos a Santiago y a Juan con una petición fuera del lugar delante de Dios, delante de ahí del Señor Jesús. Querían sentarse uno a la izquierda y otro a la derecha. Querían un lugar, querían su hueso, como le pudiéramos decir así. Querían un lugar importante. Y este par de hermanos, sí, hermanos de sangre, este par de hermanos estaban pensando en el lugar, solamente en un lugar, pensaban en el lugar de reconocimiento, estaban pensando en el prestigio que esta posición ofrecía, de sentarse a la derecha y a la izquierda del trono del Señor. Dices, bueno, pues es un lugar de autoridad. Entonces, ellos no estaban viendo por los demás. Ellos estaban viendo por sí mismos, aunque después lo hicieron. ¿Sí? Aunque después ellos entregaron también su vida por el Señor, pero en ese momento no lo podían ver así. Por eso el Señor les dijo, y sigue ahí en los siguientes versículos diciendo, no sabes lo que pides. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo seré bautizado? Hablando el Señor precisamente de, ¿pueden entregar su vida en sacrificio? ¿Pueden ustedes ponerse en el camino, en la brecha por los demás? ¿Pueden ustedes cargar con las necesidades y la angustia de las demás personas? Él se estaba refiriendo a su sacrificio. Y no fue hasta que el Señor entregó su vida que ellos pudieron entender que no había mayor honra que el dar la vida por los demás. Los lugares de reconocimiento, los lugares que se ven, los lugares que son llamativos, no tienen importancia, mi hermano. Así como Habacuc no era tan reconocido en ese tiempo, él entendió que lo más importante era estar de rodillas intercediendo por la nación. Si nosotros no hemos entendido que lo más importante y que no hay mayor honra que esta, debemos nosotros de cambiar nuestra perspectiva de la oración, mi hermano.
Es parte de nuestro crecimiento espiritual. Es parte de lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Ponernos de rodillas e interceder. Si no lo hemos hecho, hagámoslo. Como les repito, es parte de nuestra vida, nuestro quehacer, nuestro deber. Como hijos de Dios, estar por el pueblo, estar por la gente, estar por el hermano. Haz tus peticiones a un lado, el Señor ya las conoce. El Señor ya conoce todo lo que tú estás padeciendo. Así que no necesitamos repetírselo cada mañana, cada noche o cada vez que nosotros nos hinquemos a orar. Él ya sabe lo que necesitamos. Entonces, es un buen tiempo para comenzar una vida de intercesión, una vida de oración intercedora. Acompáñame por favor a Juan 15:13. Y dice ahí Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay mayor honra, mi hermano. No hay otra cosa más importante. No hay un lugar, cualquier lugar que usted vea acá enfrente, o cualquier lugar que pueda usted ver, desear, no es más importante que el ponernos de rodillas e interceder. Y una vez más aquí el Señor Jesús toca el mismo punto. Esta palabra, el ponerse o el que ponga, cuando dice oponer, significa cambiar el lugar. O sea, cambiarse. Tú por el otro. Perdón, el otro y te pones tú. Proponerse. Es decir, aquí estoy, yo lo hago, yo voy, yo me hinco. Yo te ayudo, yo te sirvo, también significa servir. Y todo esto es de una forma voluntaria. Entonces esforcémonos, mis hermanos, para que esto forme parte de nuestra vida espiritual diaria. La vida cristiana no solo es portarse bien, tratar de hacer lo mejor, tratar de hacer lo recto, tratar de hacer lo honesto, leer la palabra. No, la vida cristiana encierra todas estas cosas y una de las partes importantes es hincarse e interceder por los que tienes a tu alrededor, incluso por la nación, por los que no conoces. Y Habacuc lo entendió muy bien, porque, repito, a pesar del tiempo en que le tocó vivir a él no perdió nunca esta necesidad de poner su vida en rescate por muchos y ponerse a orar por el pueblo de Dios. Él vivió en un tiempo en donde el pueblo se volcó sobre la idolatría, sobre los engaños, sobre mentiras, sobre perversiones. Y todo esto entre el pueblo. No era no eran los paganos, era el pueblo de Dios. Pongámoslo así, entre nosotros que somos su pueblo. Imagínense que entre nosotros hubiera mentiras, engaños, perversiones, idolatría. Imagínense qué clase de pueblo seríamos, ¿no?, delante de Dios. Bueno, pues Habacuc vivió así en estos tiempos, aunque hubo tiempos también buenos. Pero él se mantuvo fiel a Dios, y a pesar de la presión, él nunca se desvió, él nunca le dio la espalda a Dios, como muchas personas lo hicieron. Él vivió en el tiempo del reinado de Joacim, rey perverso que hizo lo malo delante de Dios, y este rey fue establecido por Nacao, rey de Egipto. Ni siquiera fue puesto por el pueblo, debido a que ellos habían invadido Jerusalén. Y dice la Biblia que él hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y acompáñame a Crónicas, por favor. 36:5, vamos a leer del 5 al 8. Le estoy diciendo todo esto para que tengamos en perspectiva todas las cosas que él padeció, vivió, toda la problemática que existía a su alrededor.
Y dice el versículo 5, cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia los utensilios de la casa de Jehová y lo puso en el templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Claramente vemos que hizo lo malo. Este Joacim o este rey, cuando él comenzó a reinar, el pueblo estaba libre de idolatría. El pueblo había sido limpiado de este problema. Y cuando él llegó, el pueblo estaba libre de todo esto. Y el pueblo regresó a la idolatría con él. Joacim fue reconocido por la injusticia, fue reconocido por la traición, fue reconocido también por el derramamiento de sangre. Así es como vivía este hombre de Dios. Imagínense lo que para él era ver todas estas atrocidades e injusticias en el pueblo, que debería de ser de Dios. Y el pueblo estaba siendo arrastrado a todas estas prácticas. Dios había ya decidido castigar a Judá por todo este pecado, por las abominaciones que había hecho, la idolatría que cometieron. El daño ya estaba hecho y el cáncer ya se había esparcido por todo el pueblo. Entonces, bajo este panorama estaba Habacuc. Así, en toda esta problemática existía. Y en el versículo 1, en el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, Señor? De ahí del libro de Habacuc. Acompáñame, Habacuc 1:1. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc. 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. El profeta alzó su voz en favor de la nación por todas las cosas que veía y que estaban pasando a su alrededor. Y él justamente pudo haber estado pidiendo por todas las necesidades, porque yo me imagino que él pudo haber tenido muchas necesidades. ¿Usted cree que no estaba él angustiado en su propia vida, en su propia problemática? Seguramente los problemas que tenía también lo aquejaban. Sin embargo, él no perdió tiempo y se puso a orar. Nosotros como cristianos tenemos que buscar siempre el beneficio de los demás, el beneficio de tu prójimo, el beneficio del que está ahí a tu lado, reconciliar familias, rescatar jóvenes. Esa es la forma en que nosotros debemos de vivir, exhortar al pecador. Muy a pesar de las cosas que estén pasando. Y no era la primera vez que Habacuc oraba, porque dice ahí, ¿hasta cuándo? Esta expresión te habla de que él continuamente estaba orando por el pueblo. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás?
No fue una oración de domingo, o no fue una oración después del servicio, no fue una oración nada más un día que se levantó. Era un estilo de vida que él tenía de orar por los demás, de orar por el prójimo, de orar por los problemas que ves allá, por orar por tantas cosas, mi hermano, que existen a nuestro alrededor, tanta violencia. Habacuc ocupaba su tiempo y se desgastaba y empleaba tiempo de su vida para hacer este tipo de oraciones. Sabía que Dios atendería las necesidades de él, personales. Sigue diciendo ahí en el versículo 3, acompáñame al 3, ahí mismo en Habacuc. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Déjame preguntarte esto. ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Se parecerá en algo? ¿Cómo están nuestros jóvenes? Hay algo que caracteriza mucho a la juventud de estos días, y es la rebelión franca y abierta hacia los padres y hacia la ley de Dios. Están que no, yo no soy cristiano, ¿y qué? No quiero ir, ¿y qué vas a hacer? No me gusta la iglesia, ¿y qué vas a hacer? Franca rebelión hacia las leyes de Dios, de nuestros jóvenes, de los de aquí, no los del mundo, los de aquí. Tenemos algo que hacer, mi hermano. Si esta no es una buena fuente de motivación para hincarnos y para arrodillarnos delante de Dios y estar intercediendo por ellos, entonces yo no sé qué. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están nuestras iglesias? Acabo de cambiar de sistemas de cable y ahora tengo el canal el de enlace. Bueno, dice el pastor, ahí donde los enlazan. Ya de cosas que oye uno ahí. Y esa es la iglesia universal, la que más escucha, porque pocas son las que predican la palabra real. Lo que más escuchas es lo que ves ahí en ese programa, en ese canal. ¿Cómo están nuestras escuelas con todas esas falsas doctrinas? ¿No cree que esta sea una buena inspiración para orar, para interceder, para pedir por nuestra nación, pedir por nuestros jóvenes, pedir por nuestras casas, por la gente que nos rodea, para estar de rodillas y orar sin cesar? Cuando uno ve toda esta problemática, nuestros problemas se hacen así de chiquitos. Yo no sé usted, pero yo veo mis problemas así de chiquitos cuando veo la problemática que existe alrededor de mí. Y yo creo que es más importante estar intercediendo como lo hacía este hombre. Es más importante, y no quiero decir que no sea importante lo otro, mi hermano, entiéndame esto, pero el Señor se ocupa de lo nuestro. Muchas veces estamos muy angustiados porque de repente pasan cosas, nos hincamos, oramos, Señor, te lo entrego y sigo adelante. No quedamos dándole vueltas ahí, el mismo problema, la misma oración, el mismo llanto, llorar y llorar por lo mismo. No, levántate, sigue adelante. Me decía uno de mis primos, que decía cuando estaban chicos no tenían muchos recursos económicos, y entonces decía que cuando se sentía bien pobre,
que se iba como unas 5 o 6 calles arriba donde eran más pobres y se sentía bien afortunado. Cuando vemos esta problemática, nuestros problemas se hacen así de pequeñitos. ¿Hasta cuándo, dice Habacuc? ¿Hasta cuándo, Señor? Yo oraré y tú no contestarás. Y Dios contestó en su tiempo. Cayó mucho tiempo, pero contestó en su tiempo. Y Dios no cambió su decisión, muy a pesar de todo este tiempo que Habacuc oró y mucha gente oró y muchos hombres de Dios oraron en aquel tiempo. Dios no cambió la decisión porque era necesario lo que pasara, lo que tenía que pasar. Y ahí mismo vamos al versículo 5 y mire lo que dice. Son palabras del Señor donde dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. 7. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su integridad. Una nación de los caldeos que iba sobre Judá. Y el pueblo viviendo la vida. Ante estas advertencias, ante este hecho que el Señor venía a juzgar a este pueblo, el pueblo se mantenía viviendo. Cómodos. Si tú ves a la gente de afuera, ellos están cómodos. A ellos lo que nosotros predicamos o lo que nosotros hablamos les parece una exageración. A mí me lo han dicho, no seas exagerado. O cuando les hablo del infierno, me asustas. No hables de eso porque me da miedo. Así me lo han dicho. Pero se les pasa el miedo y siguen viviendo igual. Qué bueno que nos dé miedo, ¿no? Qué bueno que nos asuste para mantenernos firmes. El hombre natural no percibe lo que es del Espíritu, como usted ya lo sabe. Y ellos no perciben las cosas que están viviendo afuera. Para ellos la extorsión es parte de la vida. La sexualidad fuera del matrimonio pues, es parte de la vida. Para los jóvenes, las relaciones sexuales antes de casarse son oportunidades en la vida. No las ven mal. Muchos de ellos viven cómodos así. Muchos habitantes de la tierra viven cómodos así. Solo un hombre de Dios las percibe. Solo un hombre de Dios, como lo era Habacuc y como somos cada uno de nosotros, percibe todas estas situaciones malas. Por eso que es trabajo de nosotros hincarnos y orar e interceder. El pueblo no va a salir por sí solo. Porque en donde no hay ley, pues ¿qué cambiamos? Si todo está bien. Acompáñeme a 1:12, por favor, ahí mismo Habacuc. Dice el versículo 12: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos. El profeta ahí sigue intercediendo, sigue creyendo en Dios y dice, no moriremos. Ciertamente él sabía que había esperanza en Dios. Él conocía a Dios. Él sabía que no los iba a dejar. Él sabía que Él estaba ahí. Que las cosas que estaban pasando alrededor tenían un propósito. Se daba cuenta, o por lo menos empezaba a darse cuenta aquí.
Una pregunta, mi hermano, ¿tú tienes la certeza que Dios no te va a dejar? Bien. ¿Tienes la certeza de que Dios se va a encargar de tu hijo, de tu hija? De todas las cosas de tu trabajo, de tu salud. Dios se encargará. Dios tiene cuidado. Y Él sabe lo que nos conviene. Y Él siempre obrará en nuestro bien, aunque nosotros aparentemente no lo veamos así, pero Él siempre ve todo el panorama. Y todo lo que hace será para nuestro bien. Sigue diciendo ahí en ese mismo versículo, el 12, dice, oh Jehová, para juicio los pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Aquí Habacuc estaba empezando a entender lo que Dios iba a hacer, lo que Dios necesitaba hacer con el pueblo. Una limpieza profunda, una limpieza en donde iba a meter la mano desde abajo y sacar todo lo que necesitaba sacar. ¿Nunca has pensado o ha pasado por tu mente que la tribulación o las cosas que estás viviendo son para arreglar nuestra vida? La economía, la rebeldía, problemas con la pareja, y Dios mueve las cosas para que nosotros despertemos. A veces creemos que si Dios tiene un problema conmigo, va a venir directamente conmigo a castigarme. Y a veces así pasa. Pero muchas otras veces usa a nuestros hijos para arreglar los problemas que yo tengo. El del problema no es el hijo, el del problema soy yo. Pero Dios necesita meter la mano en donde nos duele. En donde más nos duele, que son nuestros hijos. ¿Para qué? Para arreglarme a mí. Y el Señor hace ahí carambola y también arregla al hijo, y arregla a la hija, y arregla al esposo, y arregla a todo mundo. Pero el principal problema soy yo. Yo que no quiero entender. Y le echo la culpa a los que están alrededor. Generalmente así pasa, mi hermano. Cuando Dios quiere hacer algo conmigo, usa a mis hijas. Usa a mis hijas. Y el Señor aprieta. Y duele. Pero entendemos el propósito, que es para bien. Y que es para salvación. Y que es para vida eterna. Entonces, si ya más de 2 o 3 veces nos han hecho una exhortada en cierto punto o cierta situación de nuestra vida personal, de nuestro carácter, de nuestra casa, de las cosas que vivimos, pues bueno, algo hay que hacer. Si más de una vez nos han dicho y diferentes personas, pues mi hermano, hay que cambiar. Vamos al capítulo 2, 1 al 3, por favor, ahí mismo, Habacuc. Dice Habacuc aquí, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Dice aquí, sobre mi guarda estaré, es decir, Habacuc iba a estar al pie del cañón. En otras palabras, atento, velando, alerta.
¿Y cómo logramos estar atentos y alertas, mi hermano? Solamente en comunión con el Señor. Solamente el estar conectados a la fuente. Y un ejemplo muy sencillo, tu celular. Si te sales de tu área o de tu cobertura, ¡toc!, ya no puedes, ya no sirve. Ahora sí que conviértete en celular. Y si te sales del área de Dios, te desconectas. Ya no sirves. Entonces, la única forma de que podemos estar con el Señor, alertas, atentos, para recibir todas estas advertencias que le estaban dando aquí a Habacuc el Señor, es solamente con Él. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Jehová respondió, el versículo 2, y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ellas. Aunque la visión tardará un poco de tiempo, mas se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Son palabras del Señor, palabras verdaderas, fieles. Se va a tardar. El tiempo de la angustia puede ser que no llegue rápido, pero va a llegar. Dice ahí un versículo, no recuerdo ahorita la cita, pero dice, las bendiciones y las maldiciones te alcanzarán. Esa es garantía. Lo que hagamos bueno o malo, en el futuro nos va a alcanzar. Cercioremos que sea bueno, para que no estemos llorando al final. Y el pueblo seguía sin entender, sin creer, viviendo la vida. No quería escuchar lo que Dios haría o no le daba importancia. Y me recordé yo en el tiempo de Noé, que tampoco creyeron a la advertencia de este hombre de Dios también, que estuvo 120 años construyendo el arca y predicando y exhortando a los que estaban ahí, y les hablaba continuamente y no creyeron. No creyeron. Por eso es que, mi hermano, le repito otra vez, si alguien nos exhorta más de una vez en alguna situación, más vale que pongamos atención. Sea lo que sea, hay que poner atención. Al final, mi hermano, hizo Dios lo que tenía que hacer, lo mejor, limpiar al pueblo. Y se lo llevó a Babilonia. Y fueron cautivos. Y fueron cortados. Y se destruyeron las murallas, se destruyó el templo. Pero Habacuc lo entendió. Muchas veces, mi hermano, es necesario que nuestra casa sea removida, sea sacudida fuertemente con las diferentes situaciones que pasan a nuestro alrededor. Pero usted conoce la historia y lo que pasó después de 400 años. Bueno, nosotros no, esperemos que no duremos tanto, ¿verdad? O sea, tanto que tarde la respuesta o la restauración. Que no dure tanto. Que podamos ver en la restauración de nuestros hijos, la restauración de nuestras hijas. Que podamos ver la restauración en la familia. Que podamos ver la restauración en aquella persona que todo mundo decía que ni naciendo de nuevo se arrepentía o cambiaba. Que cada uno de nosotros podamos ver esos frutos a nuestro alrededor por nuestra intervención. Porque tú le hablaste, porque tú le predicaste, porque tú fuiste, porque tú te pusiste de rodillas. Porque tú intercediste como lo hizo él, como lo hizo Habacuc.
Cuando Dios se llevó cautivo al pueblo, Habacuc entendió que era lo mejor. Y en el versículo 3 en el capítulo 3, podemos ver una oración que hizo él a manera de canto, a manera de alabanza, que él estuvo exaltando y bendiciendo a Dios por su grandeza, por su dominio, por su poder, reconociendo que él estaba haciendo lo mejor para el pueblo, muy a pesar de que todo el tiempo él estuvo orando y orando y orando. Y ya para finalizar, mi hermano, déjeme leerle en el versículo 3:17, versículos muy conocidos que seguramente usted los conoce y se los sabe quizá de memoria. Habacuc 3:17 hasta el 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc nunca perdió su tenacidad, su fortaleza por las almas, su amor por las almas. Siempre se mantuvo en favor del pueblo, siempre estuvo ahí orando. Solo un hombre de Dios le puede dar alabanza a Dios en medio de las pruebas. Solo un hombre de Dios le puede dar a Dios alabanza en medio de la calamidad. Solo un hombre de Dios reconoce que todo lo bueno proviene de Él. Amén, mi hermano. Pues vamos a orar y vayámonos con este mensaje, sabiendo que Él se encarga y creyendo que Él tiene nuestra casa en su cuidado. Y mantengámonos en oración hacia con los demás, mis hermanos, intercediendo por las almas. Es un galardón muy, muy alto, muy preciado. No hay mejor cosa que podamos hacer. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos hablas, Padre. Tú nos exhortas, tú nos animas, Dios. Nos haces conocer que tú tienes cuidado. Nos haces entender, Señor, que tú eres poderoso y que tú eres omnipotente, Señor, y que nada se sale de tu dominio, mi Dios.